Mi suegra arruina mi matrimonio al difundir mentiras sobre mí, pero ahora quiere que le consiga un trabajo a su sobrino y es todo amor. Estuve casado con mi ex unos 6 años. Nos conocimos en la universidad. Nada especial en cómo empezó, pero sí puedo destacar que a su madre nunca le caí bien. No me gusta caer en el estereotipo de suegra malvada, pero esta era absolutamente eso. Me miraba como si no fuera lo suficiente para su hija. Tenía unos estándares imposibles para ella, donde yo no tenía el suficiente dinero, no era la familia correcta y ese tipo de cosas que se movían por la cabeza hueca de esta mujer. Lo toleré porque en su momento amaba a mi esposa. Mucho antes de todo lo que sucedió y nos llevó a divorciarnos. Particularmente por la ayuda de su madre. Mi esposa decía que no me molestara con ella, que era su madre. Aunque luego iba a su madre y le decía que dejara de meterse en su relación. Al menos eso era lo que sucedía en ese momento, porque luego todo cambió abruptamente para mal. Eso sucedió hace unos meses, cuando mi esposa empezó a actuar diferente, más fría, más distante. Sabía que había algo, pero ella decía que no pasaba nada y que solo era un día, una semana difícil. Sin embargo, podía notar que era menos cariñosa, menos interesada en pasar tiempo juntos, siempre con el teléfono. Y sí, sé lo que parece todo esto, que mi esposa estaba siendo infiel y se estaba desconectando de la relación. Pero era todo lo contrario, el infiel era yo. Bueno, yo tampoco sabía que estaba siendo infiel, pero al parecer mi esposa estaba recibiendo información de que lo era, aunque nadie me había avisado que había comenzado a ser infiel. Seguía preguntando qué pasaba, decía nada y cambiaba de tema, pero claramente algo la estaba molestando. En lugar de hablarlo conmigo, haber solucionado esto antes de que se hiciera más grande, decidió encerrarse y creerle a su madre. Mientras tanto, los comentarios de su madre iban subiendo de tono. Ella estaba ejecutando su plan a la perfección. Le estaba mintiendo y también aprovechaba para golpearme en el suelo, sin que yo supiera que estaba en el suelo. Mi esposa también dejó de defenderme en ese momento, solo se quedaba callada mientras yo tenía que poner a mi suegra en su lugar. Cuando decía que estaba trabajando muchas horas, lo cual no era cierto porque trabajaba las horas normales de 9 a 5, y que dejaba sola a mi esposa, yo le decía que al menos hacía algo productivo con mi vida en lugar de ser una suegra quejosa. Avanzamos un poco y un día llegué temprano a casa por la tarde, terminé lo que estaba haciendo antes de lo previsto y pensé en darle una sorpresa a mi esposa. Y no voy a descubrir la infidelidad de mi esposa en este momento. Ella no estaba. Agarré mi computadora para buscar unas fotos que quería imprimir y abrí nuestro almacenamiento compartido en la nube. Ahí fue donde descubrí todo lo que estaba pasando. Recuerda, hasta este momento no sabía las mentiras que mi suegra decía sobre mí, solo las cosas que decía frente a mí. Era una lista detallada de las cosas que su madre tenía sobre mí. Tenían fechas, lugares y la acusación que se me adjudicaba. En una decía que me vio en un restaurante con otra mujer, que me vio saliendo de un hotel con alguien. Todo como pruebas, entre comillas, de que yo estaba engañando o haciendo cosas raras. Sin embargo, no había ni una sola foto mía como prueba. Si me veía tanto y tenía tanto que decir de mí, no sé por qué no tenía prueba que lo acompañara. Lo único que tenía sentido de lo que usaba como pruebas era que yo sí estaba en esos lugares, pero para algo muy diferente a engañar. El restaurante fue algo del trabajo con todo mi equipo. Éramos 8 ahí, entre hombres y mujeres. El hotel, yo estaba visitando a mi tío, que se estaba quedando ahí temporalmente porque había estado enfermo y necesitaba estar cerca de sus médicos. Pero mi suegra tomó eso, sin ninguna evidencia de algo raro, y lo transformó en infidelidad. Lo peor de este asunto no eran las mentiras de mi suegra, a eso ya estaba acostumbrado, sino que mi esposa las creyera. Ella había estado guardando un archivo con las mentiras de su madre, al parecer para poder usar eso en el divorcio. Si solo hubiera venido a mí con cualquiera de esas cosas, le hubiera explicado claramente lo que sucedía. ¿Sabes qué es lo peor? Que ella sabía de algunas cosas como lo de mi tío, pero no debió haberme escuchado cuando dije que se quedaba en un hotel. Cuando llegó esa noche, le pregunté de frente qué carajos era ese documento. Llevaba meses con eso guardado, según la información del archivo, así que no era un proyecto del último fin de semana. Me dijo que quería tener todas las evidencias posibles de una infidelidad para no perder durante el divorcio. Le expliqué algunas de las cosas que ella sabía, como lo de mi tío, y ella comenzó a llorar porque se dio cuenta de que tenía razón. Pero aún así no tenía una buena razón para explicar por qué escuchó a su madre, cuando hasta hace nada me defendía de sus ataques. Le pedí que llamara a su madre ahí mismo, que la pusiera en altavoz y la hiciera explicar esas acusaciones. Se negó porque no quería meter a su madre en medio de nuestra discusión. Sí, la misma madre que se había metido en nuestra relación todo este tiempo. Era absurdo que ella pudiera decir lo que quisiera a mis espaldas, pero no podíamos interrogarlo sobre unas acusaciones muy serias. Podía ver que, a pesar de darse cuenta de que su madre mentía, aún la respetaba. Esa noche me mudé a la habitación de invitados y le dije a mi esposa que necesitábamos hacer algo con su madre o la relación no iba a funcionar. Ella seguía argumentando que no era para tanto, porque no había presentado el divorcio.
Eso, para ella, significaba que aún me amaba y que podíamos resolver esto. Le dije que mientras su madre estuviera metiendo la nariz en donde no la llaman, la relación no iba a funcionar. Mi esposa se veía devastada, pero aún así se negaba a decir que su madre había mentido deliberadamente. Usó todas las excusas posibles para minimizar lo sucedido, menos la obvia, que su madre era una mentirosa manipuladora intentando sabotearnos. Le dije que tenía que confrontar a su madre conmigo presente. Si no había una confrontación final con la persona que se estaba metiendo en nuestra relación, entonces no valía la pena salvar la relación y que deberíamos seguir adelante con su plan del divorcio. Mi esposa se negaba a meter a su madre en todo esto. Seguía diciendo que la relación era de a dos y que no metiéramos a su mamá en esto. Era absurdo, así que llamé yo mismo a su madre y le pregunté directamente por qué le había dicho a mi esposa que yo la engañaba. Se hizo la inocente, diciendo que no había dicho nada, que ella nunca se metería en una relación. Pero si en esos 3 días desde que descubrí los documentos hablaron entre ellas, se ve que no se pusieron de acuerdo en sus declaraciones porque mi esposa dijo una cosa y mi suegra otra. Le dije, este es tu momento de sacar toda la evidencia real que tienes sobre mí, las fotos comprometedoras y los informes de los investigadores privados. Como era de esperarse, volteó las cosas para decir que yo estaba siendo hostil y agresivo con ella, una madre que solo se preocupa por los mejores intereses de su hija. Se hizo la víctima en toda la conversación. A partir de ahí, todo escaló. Su madre le mandó mensajes a mi esposa diciendo que estaba destrozada porque yo estaba usando esto para alejarla de ella. Manipulación de manual, ella como víctima, yo como agresor y mi esposa en medio. Le di un ultimátum, o ponía límites serios con su madre y la hacía admitir lo que hizo, o yo me iba. Dijo que yo estaba siendo injusto al dar ultimátums, que no puedo pedirle poner límites a su madre. Le dije que sí, exactamente eso estaba haciendo, porque ya no iba a vivir así, con una suegra metiche que lo único que hace es arruinar nuestra relación. Durante un buen tiempo ella hizo que estuviéramos mal, y solo porque sí. Propuso que vayamos a terapia para que yo pueda hablar con alguien capacitado de mis problemas con mi suegra. Pero le dije rotundamente que no, que mi problema con mi suegra es que ella exista. Yo no era el que tenía que resolver cosas, era su madre y ella en esa relación tóxica. Finalmente, eligió a su madre. No me sorprendió y lo acepté porque ya no quedaba mucho para hacer. Aún así, no es que fuera abierta sobre su decisión, solo siguió poniendo excusas y esperando que yo aceptara que su familia me tratara como basura. Me mudé ese fin de semana. Si cuando descubrí lo que sucedía fue un lunes o un martes, el domingo ya estaba fuera de la casa. Poco después ya tenía los papeles listos para presentar. La familia de ella de inmediato empezó a decirle a todo el mundo que yo había abandonado a mi esposa. Y cuando digo familia, digo principalmente su madre. De hecho, lo llevó más lejos y estaba por todas las redes sociales haciéndose la víctima, diciendo que seguramente yo sí estaba engañando y que por eso me ponía tan a la defensiva con las acusaciones. Por suerte, yo tenía algunas pruebas de ese periodo, y no la dejé salirse con la suya. La confronté en su propio hábitat, las redes sociales de chismosos. Y así como un chisme viaja hacia un lado, el chisme viajó hacia el otro. Quizás conozcas ese dicho que dice que no me es en contra del viento. Bueno, eso es exactamente lo que recibió mi suegra, su propia meada en la cara. El proceso de divorcio en sí fue simple porque, una vez que me fui y mi esposa estaba más cerca de su madre aún, volvió a estar convencida de que yo era infiel o lo que sea. Probablemente su abogado le dijo que sin pruebas no podía obtener más en el divorcio y por eso no lo intentó, pero tuvimos conversaciones y se la veía más convencida de que yo la había engañado. Quedamos en cero contacto cuando el divorcio se terminó. No teníamos hijos y yo no iba a pelear por la custodia de mi suegra, una persona inmadura que no debería vivir sin supervisión adulta. Unos meses después, me crucé con mi ex por pura coincidencia. Intentó hablar conmigo, que nos tomemos una hora para conversar sobre nuestras vidas. Pero no tenía interés en hacerlo y se lo dije de frente. No sé cuál era su intención en ese momento, si solo quería ser amistosa, pero después de todo lo que sucedió, no hay nada que hablar. Entonces mencionó que su madre preguntaba por mí a veces y me hizo mucha gracia. Si su madre preguntó por mí, es probablemente para saber si ya morí o cuánto me faltaba para hacerlo. Le dije que necesitaba estar en un lugar y me despedí. No diría que mi vida mejoró, y ahora que me quité una suegra de encima, mi vida mejoró inmediatamente, pero no estaba mal. Al principio un divorcio es un divorcio, y no te casas pensando que quieres divorciarte. Pero ya había hecho mi duelo para cuando comenzaron los problemas nuevamente. Ahí fue cuando empezaron los mensajes. Número desconocido que no respondía, hasta que un día lo hice porque pensé que era algo importante de trabajo, por eso la insistencia. Era mi ex-suegra. Comenzó diciendo que era bueno escuchar mi voz, que esperaba que estuviera bien y que se alegraba de por fin volver a ponerse en contacto conmigo. No sé por qué lo hice, pero grité no y luego corté. Me testeó, esta vez pidiendo un favor. Si me iba a pedir que me muera, no lo iba a hacer. No, quería que le hiciera un gran favor. Su sobrino necesitaba trabajo y sabía que yo podía ayudar.
Trabajo en una empresa y creo que podría mover algunos hilos para contratar a alguien. Claro que no estaba interesado en hacerlo. Casi me quedo sin aire y muero de verdad cuando leí. Todavía somos familia, de alguna manera. Bloqueé su número, pero seguían llegando. Su sobrino estaba pasando un mal momento. Es talentoso, pero necesita que alguien le dé una oportunidad. Solo este favor, como si yo le debiera algo después de lo que hizo. En uno de los nuevos números le respondí que perdiera mi número y que no le iba a ayudar en nada. Lo siguiente fue que mi ex me testeó. Dijo que su madre estaba devastada por mi respuesta cruel, que el chico de verdad necesitaba ayuda y yo estaba usando una víctima como modo de desquitarme de ellas. Le recordé que su madre es la razón por la que estamos divorciados y que prefería mantener el cero contacto entre todos. El sobrino intentó agregarme en LinkedIn. Rechacé y bloqueé. No tengo nada en contra de él, pero no quiero mezclar trabajo con una suegra como la mía. Entonces se creó un perfil que era obviamente falso y me escribió pidiéndome solo 15 minutos de mi tiempo. Según un familiar, su madre ahora anda diciendo que yo me siento amenazado por el talento del sobrino y por eso lo bloqueo. Está intentando la misma táctica de antes, esperando que eso funcione. La última vez que lo hizo, consiguió que su hija se divorciara. No sé qué espera realmente de seguir hablando mal de mí. Decidí adelantarme, contacté a algunos colegas del sector y les avisé. Si este chico postula a algún lugar y usa mi nombre, que sepan que no hay ninguna conexión real, que no soy parte de esa familia. Un compañero mencionó que alguien ha estado preguntando por mí en eventos del rubro. La descripción coincidía con el sobrino. Está tratando de encontrar a alguien que me conozca y que pueda recomendarlo. No va a funcionar. Si quiere conseguir un trabajo en el sector, es bienvenido a hacerlo por sus propios méritos. Pero voy a impedir que use mi nombre. De hecho, puede ser un buen chico, pero parece que ha aprendido de las tácticas manipulativas de su tía. Lo último que sé de esta familia de chiflados es que mi ex suegra tuvo un ataque en Acción de Gracias. No fue de corazón, no tiene. Me llegó, tal vez no sea cierto, que soy un desagradecido con todas las cosas que ella y su hija hicieron por mí durante el matrimonio. Aunque creo que resaltó más la parte de lo que ella hizo por mí. Es increíble que una persona que hizo todo lo posible para hacerme ver mal frente a mi esposa y otras personas ahora quiera un favor. Creo que si yo fuera mi ex suegra, que por suerte no lo soy, no iría a buscar ayuda con la persona que dañó. Si vas a ser horrible con alguien, al menos asegúrate de no necesitarlo. Edición, he recibido una avalancha de ataques personales de suegras, porque suenan como porque creen que tengo un odio profundo contra las suegras y debería buscarme tratamiento. En ningún momento me refería a todas las suegras, solo a la mía. Es la verdad, mi suegra no ganará ningún concurso de suegra buena, tampoco uno equino. Lamento si ustedes tienen una mala relación con sus yernos o nueras, tal vez deberían revisarse en lugar de proyectar. Yo solo he venido aquí a hablar de mi relación con mi suegra. Probablemente ninguno de ustedes aceptaría ni la mitad de lo que hizo la mía. Y en cuanto a darle una oportunidad a mi exesposa, que me divorcié demasiado rápido, es que no han estado prestando atención. Los problemas con su madre no son nuevos, y mi exesposa prefería a su madre antes que a mí. Explíquenme cuál sería el beneficio de seguir casado con una persona así. No veo cómo una relación como la que teníamos pudiera prosperar. Actualización 1. Empecé el año pensando que ya estaba fuera de todo esto. No había sabido nada de ellos en semanas. Había conocido a alguien, estábamos comenzando a salir juntos y pensé que ya podía dejar atrás todo este problema. Un problema que ya no era mío. Pero que no sea mío no impide que esta mujer desquiciada y lunática, también conocida por algunos de ustedes como suegra, hiciera algo absolutamente idiota. No, idiota sería muy inteligente, esto es peor. No es tan cierto que ya no tengo contacto con esa familia, hay personas buenas dentro de ella. Por eso ahora soy de los primeros en enterarme de la manipulación sistemática de mi ex-suegra dentro de la familia. Una que no solo abarca a mi ex-esposa, va mucho más allá y roza lo ético. Entonces el topo familiar, porque es quien me cuenta todo y usa lentes grandes, me cuenta la última gran idea de mi ex-suegra. El sobrino necesitaba un trabajo, porque el anterior lo había perdido recientemente cuando comenzó el acoso de mi ex-suegra para que le ayudara a conseguir otro. Sin embargo, la parte que nadie me había dicho, y obviamente no esperaba recibir de mi ex-suegra, fue que lo había perdido por culpa de ella. Mi ex-suegra había comenzado a insistir en que un trabajo en mi empresa sería mejor que el que tenía. Puede ser, hay algunos beneficios interesantes, aunque no sé si la paga es mejor a lo que tenía antes. Ella insistía en que podía perder su trabajo, y que era mejor ver otras opciones. Ni siquiera sé por qué ella quería que trabajara en mi empresa, no es que ambos campos estén muy relacionados. Y si se cambiaba de empresa, tenía que comenzar casi desde cero sin ninguna experiencia. Supongo que tiene algún problema mental no tratado y necesita molestarme para diversión. Su sobrino no quería hacerlo porque estaba bien. Pero fue obligado por culpa de mi ex-suegra que hizo algunas denuncias anónimas. Odio tener que decir esto, porque es lo último que quiero hacer, defender a mi ex-suegra.
Pero ella denunció que él tomaba cosas de la empresa, como material de oficina, nada importante. Ella lo sabía porque algunas cosas las entregaba al resto de la familia. Cosas como hojas para imprimir, bolígrafos, hojas autoadhesivas, esas cosas. Otras denuncias tenían que ver con faltar diciendo que estaba enfermo cuando necesitaba un día personal y no quería usar los que tenía. Menos razón para respaldarlo y que mi empresa lo contrate. Según el topo, el sobrino se enteró de esto conversando con algunos excompañeros y pronto se dio cuenta de dónde venían esas denuncias. Es ladrón y mentiroso, pero no es tonto, y sabía quién en su familia sería capaz de eso, quien había estado insistiendo que dejara su trabajo, quien había mentido anteriormente y luego se le volvió todo en su contra. Cortó a su tía de inmediato y le contó a su padre lo que había descubierto. Ahí fue cuando se puso interesante. Diría que no habrá fiestas familiares en el horizonte, aunque estamos lejos de Acción de Gracias y Navidad ahora. Al parecer, el hermano no lo tomó bien. El hermano de ella le había conseguido ese trabajo a su hijo, hablando con un amigo para que le consiguiera ese puesto. El hijo, un poco tonto en hacer lo que hacía, pensando que estaba blindado por tener conexiones. Solo que el amigo del padre es solo un empleado como yo. Y aunque no le costó su empleo por recomendarlo, sí tuvo un pequeño sismo laboral. La familia extendida de mi ex empezó a tomar distancia de mi suegra, de mi ex, que está defendiendo a su madre porque el primo no tiene pruebas, y otras personas más. No sé qué pruebas necesita, su madre tiene una carrera criminal manipulando y mintiendo. Además, por lo que sé, mi ex suegra también ha tenido diferentes situaciones similares con otros miembros de la familia y amigas suyas. Sí, tiene amigas. No estoy choqueado por enterarme de esto. Según relato del topo, había diferentes propuestas de qué hacer con mi ex suegra, algunas involucraban fuego y horquillas y perseguirla hasta su castillo. Aún así, esto no me involucraba demasiado, solo eran los rumores de una familia desmoronándose por esta mujer, un jueves cualquiera. Pasó un tiempo y mi ex parece que lo ha meditado lo suficiente porque empezó a buscarme. El topo me avisa que venía. El primer intento fue desde un número nuevo, ya que los otros estaban bloqueados. Nota, no entiendo a aquellas personas que comienzan una nueva relación y aún tienen a su ex agendado o sin bloquear. Lo mejor es dejar el pasado atrás, minimizar todo el contacto posible para evitar estas situaciones. El mensaje era sobre que había estado reflexionando, de cómo por fin podría ver el daño que su madre había provocado. Bloqueo y sigo con la estrategia de menor contacto posible. Lo intentó otra vez una semana después, otro número, el mismo guión, aunque un poco más desesperado, había cometido un error terrible, pero necesitaba que la contactara inmediatamente, que no sabía cómo vivir con este sentimiento, que todavía me amaba y sabía que yo también lo hacía. Estaba equivocada. No es que los sentimientos se apaguen y se enciendan, pero aún seguir enamorado luego de un año de todo esto era una palabra muy fuerte. Estaba desesperada, pero no creo que fuera tanto por amor. Al parecer, había quedado mal económicamente. Le había prestado algo de dinero, y también tomado algunos préstamos a nombre suyo para su madre. No sé para qué usaba el dinero la madre, pero el topo sabía todo. El dinero no estaba o no iba a aparecer. De nuestra relación no se llevó mucho, la casa no era nuestra, y luego de vencido el contrato se mudó a algún sitio. Intentó contactarme a través del topo. Le pidió que me pasara un mensaje sobre lo mucho que me extrañaba, cómo me necesitaba cerca y cuán grande era su amor. Ninguna mención de sus problemas financieros. El topo le dijo que yo estaba saliendo con alguien, así que podía olvidarse de esa idea. Mi ex, como hija de mi ex suegra, ¿crees que se lo tomó bien? Piénsalo mejor. Al mismo tiempo estaba cortando a su madre, así que algo medianamente bueno de todo esto estaba saliendo. Sin embargo, según el topo, no fue ella quien lo hizo, sino su madre. Se acabó el dinero, se acabó el amor de madre. Para añadir más, su madre la está evitando como la peste. Odio regodearme de la desgracia de las personas, pero si esto no es un te lo dije, no sé qué puede serlo. Por suerte, el topo me ha ahorrado el trabajo, supuestamente le dijo, OP te lo dijo. Actualización 2. Estoy comenzando a ponerme celoso de que prefieran al topo en lugar de a mí. Y aunque les he pasado sus mensajes para que haga una cuenta y escriba su historia, prefiere mantenerse lo más anónimo o anónima posible. Aunque técnicamente dije que tenía grandes lentes. Pero también puede haber sido una técnica disuasoria. No saben si es mujer, hombre o topo no binario. Tampoco si es un topo con bigote o no. Lo que no le he pasado son los comentarios de suegra de mis publicaciones. El topo está haciendo un trabajo maravilloso para destruir sus sentimientos. No tiene por qué enterarse de las cosas malas que las suegras narcisistas tienen para decir. Aunque, pensándolo bien, la idea de una serie en Netflix de topo y OP contra suegras con derecho puede llegar al top 10. Ahora, yendo a la actualización anual, porque se ha cumplido exactamente un año de mi anterior publicación, esto es lo que topo me ha contado. Navidad y Año Nuevo lo pasaron con una porción de la familia, sin mi ex o su madre a la vista. Mi ex no habla con topo en este momento,
Porque cree que no luchó lo suficiente por el amor al ayudarme conmigo. Topo dice que prefiere las películas bélicas y no las de amor manipulativo. Lo que sí está casi seguro, Topo, es que mi ex y su madre no pasaron las fiestas juntas. Hay un grupito de la familia que aún defiende a mi ex suegra y le está dando asilo político. No les debe haber hecho nada lo suficientemente malo todavía. Mi ex no sé con quién estuvo. Mi ex sí estuvo buscando asesoría con un abogado para demandarla, pero en resumen le dijeron que era más caro demandar que su posibilidad de recuperar el dinero. No tiene nada firmado con ella, todo se hizo de palabra y sin rastro digital y básicamente que estaba muy jodida. Y eso es todo, no es mucho. Por eso no deberían querer tanto a Topo y sus pobres actualizaciones, mejor quiéranme a mí. Ahora en serio, Topo planea seguir actualizando si algo sucede. Edición 1, Topo usando la cuenta de OP que me prestó para actualizar. Ahora he visto algunas de las suegras que mencionaba en sus anteriores publicaciones. Pensaba que la de OP era la única. La ex suegra de OP sufrió una fractura al caerse en la casa de uno de nuestros familiares. Los demandó, pero no obtuvo nada. Básicamente, fue su culpa por salir a gritarle a un vecino que tenía la música muy fuerte en su patio y no ver el escalón. Ni siquiera era su casa para quejarse. Ahora quedan menos familiares que la defiendan. Es un juego con un tablero donde vas marcando con rojo los familiares que ya no la quieren. Edición 2, no haré publicaciones. Tampoco queda mucho para actualizar. A medida que ella va tumbando puentes, mi vínculo con ella se hace más estrecho. No diré que es la ex o ex suegra de OP, no quiero que nadie lo sepa si está leyendo esto o me conoce. OP cambió muchas cosas, así que agradezco el anonimato. No describe el enojo de la ex cuando le mencioné que OP salía con alguien y él te lo dije. Tendría que describir muchas cosas que prefiero no hacer, pero solo diré que estaba perdiendo la cabeza y que me gritaba algo como, ¿por qué te cuesta creer en el amor? No son palabras exactas, pero pueden darse una idea.